Capítulo 92. Autoestima y metas. La pausa para el almuerzo no fue larga, apenas una hora, tiempo suficiente para que todos comieran algo y charlaran un rato. Durante ese tiempo, Kaminari aprovechó para escabullirse al baño y llamar a sus padres que estaban afuera del local. Sus padres parecían encantados por teléfono, claramente eufóricos con su actuación esa mañana. Kaminari no podía culparlos. Hoy había sido un gran triunfo. Ya podía imaginar lo animada que debía estar su página de fans en MTV Japón, con su número de seguidores probablemente disparado. Mientras tanto, Minoru Mineta se había ganado un nuevo apodo en la clase: la encarnación de la lujuria. Acababa de decirles a Momo y a las demás chicas, con una expresión absurdamente seria, que había un mensaje de una profesora sustituta, instruyéndolas a vestirse como animadoras y competir en un evento de animadoras. Por supuesto, Kaminari supo de inmediato que era una tontería. Con la personalidad de Aizawa Sensei, si realmente hubiera habido un aviso oficial de la escuela, lo habría mencionado directamente o incluso habría acudido en persona. Nunca confiaría en un estudiante para transmitir semejante mensaje. Pero Kaminari decidió no revelar la mentira de Mineta. Después de todo, era raro ver a las chicas vestidas con uniformes de animadoras. ¿Por qué no disfrutar del espectáculo? Al poco tiempo, todos los concursantes se reunieron nuevamente en el estadio y el público volvió a llenar las gradas. Bien. Terminó la hora de comer y es hora de anunciar el evento final. Present Mick, el comentarista, parecía aún más entusiasmado que por la mañana, probablemente porque había comido bien y descansado. Pero antes de eso, tengo buenas noticias para todos los que no llegaron a la final. Continuó con una gran sonrisa. Como se trata de un festival deportivo, la escuela ha preparado actividades divertidas para todos. Incluso hemos invitado a un equipo de animadoras profesionales de Estados Unidos para animar a todos. ¿No es emocionante? Sin embargo, tan pronto como dijo esto, tanto Mick como Aizawa Sensei notaron algo extraño en las chicas de la clase A. ¿Eh? ¿Qué pasa con la clase A? ¿Es esto algún tipo de fanservice? Las palabras de Mick resonaron por todo el estadio mientras la cámara enfocaba a Momo, Kyoka y las demás chicas de la clase A, que ahora llevaban lindos y juveniles uniformes de animadoras, pero no parecían muy contentas. Bueno, no hace falta decir que lograron atraer más atención que las animadoras profesionales. Nada mal. Se ve bien, dijo Kaminari con una sonrisa, admirando abiertamente los atuendos de las chicas. Mientras tanto, la mayoría de los chicos de la clase A apartaron la mirada con torpeza, demasiado avergonzados para mirar. Sí. Mineta, la mente maestra. Tras bambalinas, parecía completamente engreída. Ah, soy un genio. Mineta-kun. Nos mentiste de verdad. Momo lo fulminó con la mirada, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Kyoka, igualmente roja, arrojó sus pompones al suelo, frustrada. No sabía que su atuendo ya había llamado la atención de algunos fans lejanos que planeaban grabarlo para sus propios recuerdos. Tengo que conseguir el vídeo de esto más tarde y ponerlo como fondo de escritorio, murmuró un fan entre el público. En ese momento, Mick decidió que era hora de irse. Debido al tiempo limitado, rápidamente retomó su rol de maestro de ceremonias, y las 4 pantallas gigantes cambiaron para mostrar una clasificación del torneo en forma de pirámide. Después de los eventos de entretenimiento, comenzaremos la ronda eliminatoria 1 contra 1, con los 20 estudiantes que avanzaron en los eventos anteriores. Mick continuó. Como tenemos un número impar de competidores, 2 personas tendrán que competir en una ronda adicional para mantener el empate. Tendrán una partida extra antes de pasar a la siguiente ronda. ¿No es injusto para esos 2? Preguntó Uraraka frunciendo el ceño. Mick Sensei, quien supervisaba el evento, respondió a la pregunta por el micrófono. Puede parecer injusto, sí, pero como aspirantes a héroes, queremos darles una lección importante. En la vida, los desafíos inesperados y las situaciones injustas son inevitables. Afrontarlos con calma es una cualidad esencial para cualquier héroe profesional. En otras palabras, no había realmente una forma más justa de manejarlo, por lo que tuvieron que lidiar con ello lo mejor que pudieron. Reglas de la UA. Muy bien, empecemos con el grupo Kaminari, que quedó primero, para echar a suertes y decidir los emparejamientos. Anunció Mick, sonriendo cálidamente a los estudiantes.
Pero justo cuando el primer grupo se preparaba para el sorteo, Ojiro y Koga, de la clase A, levantaron la mano. Perdón por interrumpir. Dijeron al unísono, mirándose con sorpresa. Quiero retirarme. Dijo Ojiro con firmeza. Se produjo una exclamación colectiva entre los estudiantes. Mig parecía atónita. Claramente no se esperaba esto. ¿Por qué, Ojiro? Gritó Midoriya con incredulidad. Te has esforzado tanto para llegar hasta aquí. Sí, sabes lo rara que es esta oportunidad, ¿verdad? Añadió Toro Agakure, agitando sus manos invisibles con angustia. Ojiro apretó los puños. Es porque no recuerdo nada de la batalla de caballería. Creo que el don de ese tipo me afectó de alguna manera. Miró brevemente a Hitoshi Shinso, quien miraba al frente, imperturbable. Sé lo valiosa que es esta oportunidad, y sé que podría parecer una tontería dejarla pasar. Pero no puedo, en conciencia, aceptar un puesto en la final si no me lo he ganado con mi propio esfuerzo. Al escuchar esto, Kaminari sintió un nuevo respeto por Ojiro. Mientras las chicas a su alrededor intentaban consolar a Ojiro, este se cubrió el rostro, con la voz temblorosa por la emoción. No. Se trata de mi orgullo. Simplemente no puedo aceptarlo. Koga dio un paso adelante, rascándose la cabeza avergonzado. En cuanto a mí, no creo ser apto para combates 1 contra 1 en este tipo de situaciones. Migon. Se llama Aniboice. Puedo controlar animales, pero... Echó un vistazo al ruidoso estadio. Aquí no hay animales. Incluso las palomas y los pájaros se mantienen alejados de un ambiente tan ruidoso. Mig le dedicó una sonrisa comprensiva. Está bien, Koga, lo entiendo. Entonces, uno de los estudiantes de la clase B, Shoga, también dio un paso al frente. Yo también quiero retirarme. Mis razones son las mismas que las de Ojiro de la clase A. Dejar que alguien que no ha hecho nada significativo avance. Simplemente no me parece bien. La multitud guardó silencio, observándolos a los tres. Su decisión podría haber parecido inusual, pero en cierto modo, demostró un espíritu heroico admirable. Los héroes profesionales que valoraban la integridad y el carácter sin duda tomarían nota de sus acciones. Kaminari, observando desde su posición, pensó. Estos tipos. Sin duda tienen la determinación necesaria. Mig los miró con aprobación. De acuerdo. Respeto sus decisiones. Con un látigo, accedió a sus solicitudes de retirarse, y luego añadió con picardía. Esto significa que tenemos 3 plazas disponibles. Así que elegiremos a los 3 estudiantes con las puntuaciones totales más altas de los 2 primeros eventos para cubrirlas. Mientras hablaba, los nombres aparecieron en la pantalla. Pone Cruiser, Shiozaki Tsuburaba de la clase B. Con la alineación lista, Mig continuó. Y ahora, revelemos los enfrentamientos de la primera ronda. La pantalla grande mostró los emparejamientos y se estableció el primer enfrentamiento. Primer partido. Ochako Uraraka contra Hitoshi Shinso. El anuncio de Mig marcó el inicio de los eventos de entretenimiento. Mientras que quienes no avanzaron se unieron con entusiasmo, los finalistas tuvieron la opción de descansar, planificar su estrategia o simplemente prepararse para sus combates. Cada uno tenía sus propios pensamientos y objetivos y, antes de que se dieran cuenta, llegó el momento de que comenzara la ronda final. Las reglas son sencillas. Explicó Nick, y su voz resonó por todo el estadio. Si sacas a tu oponente de los límites del campo, lo incapacitas para luchar o lo haces rendirse, ganas. No se preocupen por las lesiones. Recover Eagle está a su disposición como siempre. Sin embargo, añadió con cautela. Si sus movimientos se consideran excesivamente peligrosos, serán descalificados de inmediato. Kaminari arqueó una ceja al oír esto. Eso significa que tendré que pensármelo 2 veces antes de usar ese movimiento. Podría ser demasiado arriesgado para un evento escolar. Mientras reflexionaba sobre sus opciones, Uraraka entró en la arena de cemento con el rostro desgarrado por el nerviosismo. Frente a ella, Shinso permanecía con su habitual expresión tranquila. Con el aliento de su padre aún presente, la determinación de Uraraka se fortaleció. Papá, te lo demostraré. Voy a convertirme en una heroína profesional y te ayudaré a tener una vida mejor. Su miedo se desvaneció al ver su objetivo. Al mirar a Shinso, su mirada se tornó resuelta. Comenzar. Capítulo 93. Guerra civil recomendada.
Todo se reduce a mantener la cabeza despejada. Sentado en la zona de asientos especial para la clase 1A, Kaminari miró a Hitoshi Shinso, quien lucía una expresión indiferente en el campo. Se giró y le preguntó a Ojiro, quien estaba sentado justo detrás de él. ¿Le contaste a Uraraka sobre su don? Sí, lo hice. En cuanto Ojiro respondió, notó el tono tranquilo de Kaminari y preguntó con curiosidad. Espera, ¿tú también sabías de su don? Me lo encontré un par de veces antes, así que sabía un poco. Kaminari asintió y miró hacia la arena con una sonrisa segura. Si conoce sus habilidades, Uraraka debería ganar sin problemas. Pero antes de terminar de hablar, su sonrisa se congeló junto con la figura de Ochako Uraraka en el campo. ¿Qué? Sabía lo que le esperaba, así que ¿cómo la atraparon? Medio minuto antes. ¿Crees que perderás? La multitud se quedó en silencio y Shinso rompió el silencio. Su voz estaba teñida de una sutil condescendencia. Uraraka frunció el ceño ligeramente, sintiéndose un poco confundida por su pregunta. El Festival Deportivo de Héroes está diseñado para poner a prueba la fuerza interior de una persona. Continuó Shinso, iniciando su juego psicológico. Uraraka quizá no se diera cuenta, pero para él, el partido empezó en el momento en que abrió la boca. Nadie que de verdad quiera un futuro de héroe debería preocuparse por algo tan trivial como la dignidad. Añadió Shinso con un dejo de desdén en su expresión. Ese tipo, Ojiro, estaba siendo un tonto, hablando de dignidad y dejando pasar su oportunidad. ¿No te parece ridículo? Como era de esperar, un destello de ira se dibujó en el rostro de Uraraka. Normalmente era una persona amable y alegre, pero el descarado insulto de Shinso hacia su compañera de clase la enfureció. No te atrevas a menospreciar a Ojiro-san. En su ira, olvidó todo lo que Ojiro le había advertido. Dio un paso hacia Shinso, lista para defender a su amiga. Pero en cuanto habló, su cuerpo se paralizó de repente. Se quedó allí con la mirada vacía, deteniéndose por completo. Frente a ella, los labios de Shinso se curvaron en una sonrisa satisfecha. Te tengo. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Le advertí específicamente sobre esto. Ojiro prácticamente se estaba arrancando los pelos de la frustración. Kyoka parecía igualmente preocupada, mordiéndose el labio mientras susurraba. Oh, no, esto no pinta bien. La sonrisa de Kaminari desapareció por completo, dejándolo mirando el campo con expresión estoica. Increíble. Pensó que Uraraka tenía la victoria asegurada. Si ya conocía el don de Shinso, solo tenía que callarse, dijera lo que dijera. Incluso si perdía, no esperaba que cayera en algo tan simple. ¿Qué está pasando ahí abajo? En la cabina de comentaristas, Present Mic observaba el campo con sorpresa, y su voz se alzaba con irritación. Se supone que este es el partido inaugural. Que todo avance. Mientras tanto, en el campo, Uraraka giraba lentamente, caminando hacia el borde en un estado de trance. Todo el público observaba, desconcertado por su extraño comportamiento. Uraraka está ahí parada, completamente fuera de sí, y regresa al punto de partida. ¿Será este el don de Shinso? Present Mic especuló en voz alta, provocando murmullos entre la multitud. Control mental, Es una habilidad bastante poderosa. Un héroe profesional entre el público, vestido con un traje que parecía un superhéroe dinámico, murmuró para sí mismo con asombro. Sí, ese chico no destaca mucho, pero es más duro de lo que parece. Asintió otro héroe, vestido con una armadura roja y verde. El examen de admisión realmente no se adapta a las fortalezas de todos. Murmuró Aizawa desde la zona de profesores, volviendo su atención a sus apuntes con el ceño fruncido. Con un don como el suyo, Shinso nunca tuvo ninguna posibilidad de aprobar el examen de acceso orientado al combate. Esos robots son inmunes al control mental. Pero mientras Aizawa consideraba las opciones de Shinso, sintió una pizca de comprensión. Probablemente lo previó y solicitó el curso de estudios generales como alternativa. Una decisión inteligente. En la zona de asientos de la clase 1A, la mayoría de los estudiantes, excepto Kaminari, Bakugo, Todoroki y Tokoyami, estaban de pie, animando a gritos a Uraraka, con la esperanza de que se recuperara. Pero fue inútil. Está fuera. Murmuró Kaminari, observando cómo Uraraka cruzaba la línea. Por un instante, sintió una punzada de decepción.
Esperaba que mantuviera la calma, pero era evidente que se había dejado llevar por las emociones. Justo cuando Uraraka salió de la cancha, parpadeó y recuperó el sentido. Pero ya era demasiado tarde. La voz de Present Mig llenó el estadio al declarar al ganador. La primera persona que pasa a la segunda ronda es Hitoshi Shinso de la clase C. La multitud estalló en vítores y Present Mig siguió animando la victoria. Menuda historia de perdedor. Un estudiante de estudios generales derrotando a un estudiante de la carrera de héroes con facilidad. Mientras tanto, en el campo, el rostro de Uraraka era una máscara de sorpresa y comprensión. Recordó el consejo de Ojiro, un consejo que había ignorado por completo. Cayó de rodillas, sintiéndose completamente derrotada. Yo ni siquiera me resistí. Uraraka-san. Entre el público, Midoriya apretó los puños con fuerza, visiblemente desconsolado por ella. Sus palabras resonaron en su mente, recordándole su motivación. Uraraka-san. ¿Sí? ¿Por qué quieres convertirte en un héroe? Bueno, honestamente, es por el dinero. ¿Por el dinero? Sí, sé que suena un poco superficial, pero mi familia ha estado pasando apuros y quiero convertirme en un héroe profesional para ganar lo suficiente para mantenerlos. Quiero darles a mis padres una vida mejor. Las lágrimas brillaron en los ojos de Midoriya mientras miraba a su amigo, devastado en el suelo de la arena. Ella solo quería que le fuera bien. Trabajó muy duro para marcar la diferencia en la vida de su familia. Al oír esto, la expresión de Kaminari no cambió. Comprendía las emociones de Midoriya, pero sabía que no debía dejarse llevar por la compasión. Este mundo no garantizaba el éxito solo por esforzarse. A veces, la gente buena seguía perdiendo. Fue culpa suya por dejar que sus emociones nublaran su juicio. Pensó Kaminari, aunque se guardó su opinión. Uraraka, aún llorando, fue escoltada fuera del campo, mientras Shinso regresaba a su zona entre aplausos. Midoriya, Ashido y algunos otros compañeros corrieron a consolarla. Kaminari inicialmente tenía la intención de ir también, pero el siguiente anuncio de Present Mig lo detuvo en seco. El próximo partido es entre dos de los estudiantes recomendados, Shoto Todoroki y Juzo Nenuki. Kaminari decidió quedarse. Tenía genuina curiosidad por ver si los estudiantes recomendados, supuestamente talentos de primer nivel reconocidos por la UA, podían igualar la fuerza de Todoroki o el conocimiento táctico de Momo. Onenuki, veamos de qué estás hecho. Capítulo 94. Los problemas de Kaminari. Toca. En el pasillo que conectaba la sala de jugadores con la arena del gimnasio de la UA, Todoroki avanzaba con una expresión serena pero firme. A diferencia de sus compañeros, no había visto el partido anterior entre Uraraka y Shinso con los demás. En cambio, había pasado el tiempo solo en la sala, acallando las emociones turbulentas que le habían invadido tras presenciar la actuación de Kaminari. Ahora, estaba listo. Justo al doblar una esquina, su expresión se tornó gélida al notar al hombre que le bloqueaba el paso. No te interpongas en mi camino, dijo secamente. Era Endeavor, su padre, el actual héroe número 2 en Japón, quien estaba allí con una presencia imponente. Estás desperdiciando tu potencial, Shoto, respondió Endeavor, con la misma frialdad en su mirada. De hecho, reflejaba la de Todoroki, aunque de forma distinta. En tu último combate, si hubieras usado el poder de tu lado izquierdo tras crear ese iceberg, habrías superado fácilmente la égida del trueno de Kaminari. La voz de Endeavor estaba llena de desprecio, como si no entendiera por qué su hijo decidía limitarse. Hay una enorme diferencia de potencial entre tú y alguien como él. Todoroki siguió caminando, optando por no responder. Pero al pasar junto a Endeavor, el héroe mayor le habló con dureza. Tienes que dejar de comportarte como un niño rebelde. Tienes el deber de superar a All Might. Observando la figura de Todoroki alejarse, continuó. Naciste diferente a tus hermanos. Eres mi mejor creación. Esas palabras tocaron la fibra sensible. Todoroki se detuvo justo antes de salir a la luz del sol que entraba a raudales desde el otro lado del pasillo. Apretó los puños y habló en voz baja y temblorosa, luchando por contener la ira. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces presta atención. Respiró hondo. Ganaré este festival sin usar tu poder. Lo haré solo con la fuerza de mi madre.
La expresión de Endeavor permaneció inalterada, aunque no parecía impresionado. Aunque lo consigas con dificultad esta vez, pronto llegarás a tu límite, sobre todo contra alguien como Kaminari. Congelar la electricidad no es tan fácil. Todoroki dio un paso adelante hacia la brillante luz del sol, con el rostro decidido. Entonces observa con atención. Derrotaré a Kaminari sin siquiera tocar tu fuego. Dicho esto, se alejó, dejando a Endeavor sacudiendo la cabeza levemente, murmurando para sí mismo. ¡Qué testarudo! Ese chico, Kaminari, domina mucho mejor su don que tú. Al segundo siguiente, cualquier rastro de los pensamientos de Endeavor se desvaneció mientras los vítores del estadio resonaban por el pasillo. La arena se iluminó mientras los lanzallamas ubicados en cada esquina se encendían, preparando el escenario para el próximo combate. Gracias a todos por esperar. La voz de Present Mig resonó mientras animaba al público, más entusiasmado que nunca. El último partido no había sido precisamente emocionante, pero este tenía todas las características de ser un éxito. Nuestro próximo partido es entre estos dos competidores. Las pantallas alrededor del estadio se iluminaron con fotos de Shoto Todoroki y Juzo Onenuki. La emoción del público se reavivó al reconocer a Todoroki por sus anteriores actuaciones dominantes. Aquí tenemos a dos estudiantes talentosos que fueron admitidos al curso de héroes de la UA por recomendación. Este será un duelo intenso. En el campo, Todoroki y Onenuki se enfrentaron sin la menor emoción. Todoroki se mantuvo con su habitual compostura fría, mientras que la expresión de Onenuki era indescifrable, con un lenguaje corporal tranquilo y firme. El público parecía atraído por sus actitudes estoicas, como si esperara algo especial de la élite. Mientras tanto, en las gradas de la clase 1A, Kaminari miró a Bakugo, quien estaba observando atentamente a Todoroki. ¿No vas a ver cómo está Uraraka?, preguntó Kaminari con cierta curiosidad. Bakugo lo miró de reojo y luego volvió a la arena. No me importa una chica que llore. Además. Frunció el ceño. Deku ya se fue, ¿no? Kaminari rió entre dientes. ¿De verdad confías en mi gorilla? ¿Confianza? ¿Por qué clase de idiota me tomas?, gruñó Bakugo, con la voz llena de irritación. Si vuelves a decir algo así, te mato. Kaminari se encogió de hombros, imperturbable. Para entonces, entendía un poco mejor a Bakugo. Bajo toda esa fanfarronería, no era tan duro como parecía. Más que nada, era un tipo sin filtro. Bien, que comience el próximo combate, anunció Present Mig, e inmediatamente Onenuki dio el primer paso, dando un paso al frente y activando su don. El suelo de cemento bajo sus pies se ablandó visiblemente, extendiéndose hacia Todoroki en una ola. Su don, ablandamiento, le permitía convertir el suelo sólido en una superficie blanda y maleable, aunque no afectaba a los seres vivos. Al ver acercarse el suelo oscurecido y ablandado, la mirada de Todoroki se agudizó. No se movió de su sitio, sino que extendió la mano derecha. Una enorme pared de hielo surgió del suelo, avanzando como un maremoto. Onenuki observó con calma. No sirve de nada. Aunque sea hielo, puedo ablandarlo. Y tenía razón. Cuando la pared de hielo tocó el suelo reblandecido, empezó a desmoronarse, casi derritiéndose en una masa pastosa. Pero el hielo de Todoroki seguía acercándose, apilándose capas una sobre otra más rápido de lo que el don de Onenuki podía descomponerlas. En cuestión de segundos, un enorme iceberg, de 50 o 60 metros de altura, se había formado en el centro de la arena. El peso y el tamaño de la formación de hielo hicieron que el estadio temblara levemente, como un pequeño terremoto. Incluso los héroes profesionales del público observaban con recelosa admiración, impresionados por el control de Todoroki. Sin embargo, a pesar del abrumador despliegue, el rostro de Todoroki no mostraba señales de satisfacción. La escarcha le cubría el lado derecho del cuerpo por el esfuerzo, pero su mirada seguía fija en Onenuki, quien había quedado completamente sepultado bajo el hielo. Lo siento, murmuró Todoroki mientras exhalaba una nube de aire frío, con la mirada perdida. Hay demasiada diferencia de nivel. Desde las gradas, Kaminari observó todo lo que se desarrollaba en la escena con una expresión impasible. Este tipo sí que no se contiene, ¿eh?, murmuró para sí mismo, impresionado por la magnitud de poder de Todoroki. Pero si termino enfrentándome a él, ¿cómo se supone que voy a contrarrestar algo así?
Sabía que las reglas le prohibían traer cualquier equipo aparte de los artículos estándar del curso de héroe. Ni bolas de acero ni monedas sin ellas. Su cañón de riel, cadena relámpago e incluso su égida trueno defensiva quedaron inutilizados. Mientras Todoroki estaba en la arena, recuperando el aliento, Kaminari se encontró pensando intensamente en lo que tendría que hacer si quería tener una verdadera oportunidad contra su compañero de clase. Capítulo 95. Kaminari contra Midoriya. Juzou Nenuki, ¿aún puedes moverte? Al margen, Mig, que estaba parcialmente congelada, temblaba de frío mientras hacía una pregunta cuya respuesta ya sabía. No puedo. Onenuki, sintiendo el frío entumecedor por todo su cuerpo, apenas logró sacudir su rostro congelado mientras susurraba. Onenuki está incapacitado. Shoto Todoroki avanza a la segunda ronda. Mig hizo chasquear su látigo y su voz resonó por los altavoces. Pero la multitud permaneció en silencio, contemplando con asombro la enorme formación de hielo que se alzaba sobre la arena. Su magnitud los dejó sin palabras. La madre de Kaminari se quedó mirando con los ojos abiertos, murmurando para sí misma. ¿Acaso nuestro hijo se enfrentó a algo así justo ahora? Sí. Balbuceó el padre de Kaminari, saliendo de su aturdimiento. Forzó una sonrisa. Su voz era una mezcla de orgullo e incredulidad. Nuestro Kaminari es realmente especial, ¿verdad? Abajo en el campo, Todoroki se acercó al congelado Nenuki y colocó su mano sobre el hielo que lo rodeaba. Lo siento. Me pasé. No estoy de muy buen humor. Con eso, usó su don de fuego para descongelar el cuerpo de Onenuki. Luego, presionó la palma de la mano contra el iceberg y comenzó a derretirlo, liberando una ola controlada de llamas a su alrededor para vaporizar el exceso de agua. Al derretirse la imponente estructura de hielo, el vapor llenó la arena y, en cuestión de segundos, el suelo quedó completamente seco. Era como si nada hubiera pasado, lo que dejó al público aún más asombrado por el preciso control de Todoroki. Kaminari rió entre dientes mientras se levantaba de su asiento, estirándose ligeramente. Supongo que ahora me toca a mí. Dijo, caminando hacia la arena bajo la atenta mirada de Bakugo. Al llegar al pasillo, vio a Midoriya esperándolo con Uraraka y algunos de los otros estudiantes que habían acudido a apoyarlo. Uraraka parecía más tranquila ahora, aunque un rastro de tristeza se reflejaba en sus ojos. ¿Kaminari-kun? Preguntó Midoriya, un poco confundido, mientras Kaminari se detenía para mirarlo. Kaminari simplemente sonrió y le dio una palmadita a Midoriya en el hombro. Nada del otro mundo. Hagamos un buen espectáculo, ¿de acuerdo? Mientras pasaba, dejó a Midoriya con un comentario final, en voz baja pero confiada. Estoy esperando esto con ansias, Midoriya. Kirishima dejó escapar un profundo suspiro después de que Kaminari desapareciera por el pasillo, luego se volvió hacia Midoriya con una expresión seria. Midoriya, tienes que darlo todo. Kaminari no es más débil que Todoroki. Lo sé. Midoriya asintió, apretando los puños con fuerza. La determinación llenó sus ojos al añadir. Tengo mis razones para no contenerme. No importa lo fuerte que sea, haré todo lo posible por ganar. Pensó en las palabras de All Might, sobre demostrar su valía y dejar que sus acciones demostraran su fuerza. No decepcionaría a su mentor. Sí, lo lograste, Midoriya-kun. Dijo Uraraka, intentando animarlo con una sonrisa alentadora, a pesar de su reciente derrota. Los amigos de Kaminari, Tetsu, Kyoka y Momo, intercambiaron miradas, pero permanecieron en silencio. Sus expresiones reflejaban una ligera preocupación. Todos habían visto de primera mano la fuerza de Kaminari. Era un gran desafío, incluso para alguien tan decidido como Midoriya. Cuando Kaminari y Midoriya llegaron a la arena, el profesorado se preparó. Dada la intensidad de los encuentros anteriores, la UA había asignado a un profesor adicional para supervisar esta ronda. Blackin, tutor de la clase 1B. Incluso All Might, sentado en la mesa del profesorado, estaba visiblemente tenso. Estaba listo para intervenir si Kaminari o Midoriya se excedían. Comprendía la determinación de ambos chicos, pero también los peligros de sus respectivos poderes. Si alguno de ellos perdía el control, intervendría de inmediato. La multitud rugió al encenderse las 4 torres de fuego en cada esquina de la arena. La voz de Present Mig resonó por los altavoces, presentando a los siguientes competidores.
del curso de héroes de la clase 1A, es Kaminari Denki, cuya fuerza electrizante ya conocemos. Y frente a él está nada menos que Midoriya Izuku, quien ha demostrado una resistencia y una fuerza impresionantes en eventos anteriores. La multitud vitoreó aún más fuerte. La creciente popularidad de Kaminari era evidente, y los fans gritaban su nombre, animándolo a ofrecer otra actuación emocionante. Ve, Kaminari. Noquéalo como lo hizo Todoroki. Kaminari. Dale 100.000 voltios. Mientras se enfrentaban en la arena, Kaminari miró a Midoriya pensativamente, notando los tenues arcos de electricidad verde que bailaban a su alrededor. Entonces, ¿cuál es exactamente tu don? Preguntó Kaminari con curiosidad. Se parece mucho a mi velocidad de movimiento. Midoriya dudó, mirando la energía que parpadeaba alrededor de sus manos. Bueno, es complicado. Supongo que podría decirse que es una especie de explosión de fuerza. Balbuceó, sin saber cómo explicarlo. En realidad, Midoriya no lo entendía del todo. A diferencia de su homólogo canónico, no había estudiado meticulosamente cómo usar el One for All. Su estado actual era algo que había alcanzado por casualidad, sin un método claro. Está bien. A ver qué tienes, Midoriya. Kaminari se encogió de hombros, restando importancia a la falta de una respuesta clara. Su propio cuerpo cobró vida con una electricidad dorada, indicando que estaba listo para darlo todo. Entonces, veamos cómo se compara tu versión de movimiento de alta velocidad con la mía. Para sorpresa de la multitud, los dos luchadores parecían casi idénticos en ese momento, ambos envueltos en una energía crepitante, cada uno enfrentándose al otro con feroz determinación. Sin previo aviso, Kaminari se adelantó, abalanzándose como un rayo. La velocidad de su avance dejó a Midoriya con los ojos abiertos, sorprendido. ¿Qué pasa? ¿Ya lo olvidaste? Preguntó Kaminari con voz tranquila pero intensa. ¿No ibas a hacer todo lo posible por vencerme? Las palabras impulsaron a Midoriya a actuar. Respiró hondo y se tranquilizó, concentrando toda su fuerza de voluntad mientras el puño electrificado de Kaminari se dirigía hacia él. Capítulo 96. El resultado está decidido. Zumbido. Ante el veloz puño electrificado de Kaminari, Midoriya no se atrevió a bloquearlo de frente. En cambio, plantó el pie derecho en el suelo y retrocedió rápidamente un par de metros, esquivando el ataque por poco. Auge. Mientras Kaminari acortaba distancias implacablemente, Midoriya lanzó un puñetazo hacia adelante. La fuerza de su puñetazo distorsionó el aire, creando una poderosa ráfaga que se precipitó hacia Kaminari. Chisporrotear. Pero la expresión de Kaminari no vaciló. Con naturalidad, se desvió hacia la derecha, esquivando la ráfaga con facilidad. Algunos mechones de su cabello rubio ondearon al viento, pero por lo demás permaneció imperturbable. Habiendo visto a Midoriya en acción muchas veces, Kaminari sabía que no debía precipitarse sin un plan. Sin embargo, algo en el ataque actual de Midoriya no le parecía bien. Era débil. Sorprendentemente. Comparado con el poder crudo e intenso que Midoriya usualmente mostraba, este golpe se sintió casi contenido, como si estuviera conteniéndose. Chisporrotear. Kaminari reanudó su persecución, mientras Midoriya parecía decidido a mantener la distancia, evadiendo constantemente el combate cuerpo a cuerpo. Durante 3 minutos completos, Kaminari persiguió a Midoriya por la arena, golpeándolo ocasionalmente, solo para que Midoriya evadiera o desviara por poco sus golpes con golpes controlados, cada uno liberando una ráfaga de viento en dirección a Kaminari. Crepitar. A diferencia de mí, la energía de Kaminari es electricidad de verdad. Pensó Midoriya, observando con cautela a Kaminari a una distancia prudencial. Tocarlo directamente sería un grave error. Solo necesito desgastarlo. Con el tiempo, su electricidad se agotará. Mientras Midoriya continuaba con sus maniobras evasivas, planeó su siguiente movimiento. O podría encontrar la oportunidad de usar un puñetazo con toda mi potencia y sacarlo de los límites. Para los espectadores, la escena era un espectáculo. Dos figuras, una envuelta en rayos dorados y la otra en energía verde, se perseguían por la enorme arena de hormigón, moviéndose a velocidades que pocos podían seguir. De vez en cuando, destellos de relámpagos y ráfagas de aire llenaban el espacio, creando un espectáculo intenso y cautivador.
Incluso Present Mic, conocido por sus comentarios constantes, se encontró momentáneamente en silencio, atrapado en la acción junto a la absorta audiencia. Mientras tanto, Kaminari comenzó a comprender la naturaleza de la habilidad de Midoriya. La energía que Midoriya usaba era distinta a la de sus propios movimientos eléctricos. La velocidad de Kaminari provenía de su control sobre las corrientes eléctricas que estimulaban sus músculos, pero la velocidad de Midoriya era puramente física. Está usando potencia bruta para crear velocidad, pensó Kaminari, observando atentamente a Midoriya mientras ambos se detenían un instante. No es que su don haya cambiado. Sigue usando la misma fuerza explosiva, pero ha descubierto cómo distribuir ese poder por todo su cuerpo, no solo por sus puños. Kaminari evaluó sus fortalezas y debilidades. En términos de velocidad pura, estamos prácticamente igualados. Pero sus golpes son mucho más potentes. Aún así, tengo la ventaja en un aspecto. Mis ataques son como una descarga eléctrica. Por un momento, la arena quedó en silencio mientras ambos luchadores se miraban fijamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvieron? Resonó la voz de Present Mic, rompiendo el tenso silencio. Ignorando al comentarista, Kaminari le mostró una sonrisa confiada a Midoriya, una que las cámaras captaron perfectamente. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó Kaminari con un deje de desafío en su tono. Los ojos de Midoriya se abrieron y una pizca de confusión rompió su concentración. Te aviso, continuó Kaminari, y su sonrisa se transformó en una expresión seria. Será mejor que saques ese Smash tuyo, porque ya no me contengo más. Cuando voy con todo, se pone intenso. De repente, la electricidad que rodeaba el cuerpo de Kaminari aumentó, crepitando más fuerte mientras su cabello se levantaba, cargado por la energía que irradiaba él. Auge. Modo de alto voltaje activado, anunció Kaminari con voz decidida. Con una oleada de poder, Kaminari se vio envuelto en un aura llameante de electricidad dorada, con arcos de relámpagos danzando peligrosamente a su alrededor. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, dejando solo un lugar carbonizado donde había estado. En un instante, Kaminari reapareció como un rayo dorado, lanzándose hacia Midoriya como un rayo. Su velocidad era tan extrema que incluso las cámaras de la arena tuvieron dificultades para seguirlo. Es tan rápido, pensó Midoriya, reconociendo al instante que Kaminari era mucho más rápido de lo que podía reaccionar. Aplastamiento. Desesperado, Midoriya lanzó un puñetazo con toda su fuerza, aunque sabía que probablemente lo lastimaría. Atacó el espacio vacío frente a él, detonando su don para crear una onda expansiva que distorsionó el aire. Esta es mi oportunidad, pensó Kaminari, con los ojos brillantes al acercarse a la onda expansiva. En las gradas, All Might ya estaba a medio levantarse de su asiento, con los ojos abiertos por la preocupación. Sabía que un golpe mal calculado de Midoriya podría causarle graves daños, tal vez incluso llevar a Kaminari al hospital. En la plataforma de profesores, Aizawa entrecerró los ojos, considerando si debía activar su don de borrado para evitar un accidente. Pero antes de que pudiera decidir, Kaminari ya había llegado hasta Midoriya. Cerca de allí, Bakugo y Todoroki observaban la escena atentamente, con expresiones serias. Auge. El puñetazo de Midoriya creó una enorme onda expansiva, enviando turbulentas olas de aire hacia el público. La fuerza fue tan intensa que los espectadores en las gradas tuvieron que protegerse el rostro de la explosión. Pero antes de que alguien pudiera entrar en pánico, gruesos muros de hormigón se levantaron del suelo, protegiendo a la audiencia del viento. Uf. Justo a tiempo, murmuró Cementos, con las manos firmemente apretadas contra el suelo mientras controlaba las paredes. Sin embargo, la potencia de la explosión de Midoriya fue incluso mayor de lo que esperaba. Las tres primeras paredes se agrietaron y se derrumbaron en segundos, y no fue hasta la quinta pared que la onda expansiva finalmente fue contenida. Muchos en el público se recostaron, respirando aliviados. Por un instante, sintieron todo el peso de la fuerza bruta de Midoriya, y fue aterrador. Cuando el polvo se asentó, todas las miradas volvieron a la arena, ansiosas por ver el resultado del choque. Cuando el polvo se disipó, la vista dejó a todos atónitos, Midoriya se quedó congelado, con el brazo extendido por su poderoso golpe, pero a solo unos centímetros de distancia, el puño de Kaminari flotó, deteniéndose antes de un golpe que podría haber golpeado a Midoriya.
El brazo de Midoriya tembló, su rostro era una mezcla de sorpresa y asombro mientras miraba a Kaminari. ¿Cómo?, murmuró. La voz de Kaminari, tranquila y firme, resonó por toda la arena. Perdiste, Midoriya. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.